Como las tasas de conversiones, y bueno, pues cuando más o menos, ¿no?, la ventana en la cual los consumidores empiezan a adaptarse a esta situación o a aceptarla más que adaptarse, veis que hay un pequeño repunte. Pero está claro que el impacto en las ventas en todas las compañías y en todos los sectores ha sido tremendo, aunque dentro de este contexto, pues bueno, pues hay gente que son ganadores, ¿no? Y el ejemplo más evidente es el de Amazon, ¿no? Los grandes e-commerce, si cogemos a Amazon como ejemplo, pues les ha ocurrido totalmente lo contrario. Ponemos a Amazon, por ejemplo, pero luego también ha habido otro tipo de servicios, los que se llaman servicios convenientes, ¿no?, que son aquellos que ayudan en una situación como la que estábamos todos, ¿no?, encerrados en casa, pues a disminuir el estrés, a reducir esfuerzos, a ahorrar tiempos, bueno, este tipo de servicios y productos, ¿no? Entonces, bueno, estas compañías tienen suerte y tenemos que esperar tener suerte y ya está. Pues la realidad es que no, ¿no? Si cogemos a Amazon, Amazon es un monstruo, nadie puede llegar a ser un Amazon, ¿no? Muy pocos pueden aspirar a esto, pero en realidad es una compañía que, ¿qué es lo que hace? Almacena muchísimos datos, recoge muchos datos, los analiza, pero además ha desarrollado una capacidad y una agilidad impresionante para, cuando está analizando esos datos, identificar cuáles son útiles para ella y a partir de ahí desarrollar una serie de productos y de servicios que son totalmente innovadores, ¿no? Y esto es lo que hace que, bueno, pues que esté dentro de estas curvas que estamos viendo en esta transparencia. Cuando entramos en una situación como la del COVID y de repente lo que ocurre no es que hemos de plantearnos un plan a 2 o 3 años de cómo tenemos que enfocar nuestro negocio, sino que de repente cambia de la noche a la mañana, la agilidad es muy importante. Y aquí voy a poner algunos ejemplos, en este caso de compañías americanas, que bueno, pues en esta situación han sabido rápidamente adaptarse, ¿no? Una de ellas es Rejuvenation, que es una empresa que se dedica a la venta de muebles y decoración para lo que sería el hogar, pero dentro de su marca está todo lo que sería valor asociado a que los espacios sean luminosos, naturales, etc. ¿Qué es lo primero que hace este tipo de compañía? Bueno, primero entender que el cliente está en casa, que está agobiado, toda la familia encerrada constantemente. No sé si vosotros lo habéis hecho también, pero quitando muebles, trayendo mesas del trastero, conectando ordenadores viejos, y ellos lo que hacen es empezar a lanzar mensajes de, bueno, cuáles son los valores de su marca, porque van en línea de soluciones que puede, bueno, necesitar pues un cliente en este momento. Al mismo tiempo de lanzar estos mensajes, lo que están haciendo es generar una serie de ofertas en el momento más adecuado, también para generar urgencia y vender, porque al final, pues el objetivo de estas compañías para que sean viables es este, ¿no? Otro ejemplo de algo bastante similar es Macy's. Macy's también es un cliente de Tillion. En realidad ellos, la verdad es que queda mucho camino por recorrer, pero tienen bastante bien conectado todo lo que sería su canal de centros comerciales, de grandes almacenes, con lo que sería el negocio online. Pero bueno, aquí vemos un ejemplo claro también, ¿no? ¿Qué hacen? Cambian inmediatamente el mensaje, identifican qué productos o servicios de Macy's, en este caso, son más adecuados para la situación que el cliente está viviendo, se ponen en su piel, lanzan mensajes muy orientados a generar esta empatía con el cliente y al mismo tiempo ofertas que van alineadas con esos mensajes, como las que estamos viendo aquí, ¿no? Todo el mundo se ha bajado vídeos de YouTube para hacer gimnasia en casa o ha comprado suscripciones de mindfulness yoga. Ellos proporcionan estos productos y al mismo tiempo, aprovechándose de su infraestructura, pues hacen free shipping para facilitar el que el cliente pueda comprar y recibir estos productos. Entonces, ¿qué es la agilidad? Pues bueno, pues aquí lo estamos viendo. Es básicamente adaptarse rápidamente a una nueva situación y adaptarse a cuáles son los acontecimientos y el contexto del cliente pensando en él, ¿no? En qué tipo de soluciones le podemos dar, pensando quién es nuestro cliente, cuáles son sus nuevos hábitos de compra. A lo mejor hay clientes que teníamos que, bueno, pues no son tan importantes para nosotros ahora y en cambio hay otro nuevo target de clientes a los cuales pues, nos tenemos que enfocar. Ir lanzando mensajes, ¿no? Mensajes primero para que el cliente entienda que aportamos un valor a su situación, pero también al mismo tiempo de generar urgencia porque nuestro objetivo es vender, ¿no? Y esto se hace cuando los mensajes pues, son relevantes, están en contexto
y al final pues somos coherentes con nuestra marca, con nuestros valores y buscamos los productos adecuados para ofrecer a los clientes. Estos dos ejemplos son americanos, pero seguro que si pensamos encontramos situaciones de marcas aquí en España o de proveedores globales que están aquí en España que han hecho lo mismo, ¿no? Y ahora viene a mi cabeza, por ejemplo, pues Nespresso, incluso el Corte Inglés, que son compañías que se han sabido adaptar también pues, bastante bien, ¿no? Con oportunidades de mejora porque hay situaciones nuevas para todos, pero lo han hecho bastante bien. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer en estos momentos? Pues tampoco es el objetivo de esta charla, ¿no? El dar consejos de lo que podemos hacer, pero bueno, hay algunos que son bastante claros. Algunas cosas que he mencionado, de cara al negocio, lo que se está haciendo es básicamente analizar qué tipo de acciones se pueden tomar a corto plazo, ¿no? Para sobrepasar o sobrevivir, ¿no? en esta situación a corto plazo y al mismo tiempo ir definiendo planes a más, medio o largo plazo dentro de un nuevo contexto que todo el mundo ya da por asumido que sería la nueva normalidad. Y hay cosas que quedan muy claras, ¿no? El hecho de tenemos que construir confianza en nuestras marcas, aparecen una serie de nuevos valores más asociados a lo que sería el cuidar de tus empleados, cuidar de tus clientes, de sostenibilidad. Y luego, pues mucho foco en lo que serían los costes, porque es muy importante la caja para estar preparados para invertir en el momento en que tengamos claro cuál va a ser nuestro plan. Sin embargo, no hay que dejar de invertir, hay que invertir pues con eficacia, ¿no? Para generar ventas y aprovechar pues, toda esta ventana que nos queda de aquí a final de año, ¿no? Volviendo al caso de los retailers, por ejemplo, tanto de productos como de servicios, pues todo lo que sería el último trimestre del año y toda la campaña de Navidades, por lo cual se está pasando mucha de la inversión que se tenía dentro del entorno presencial al entorno digital. Como conclusión, la agilidad es clave en un momento de cambio, ahora estamos en un momento disruptivo de cambio además, y en este contexto los datos son muy importantes. Son muy importantes porque ya no funcionan las encuestas, si le preguntamos a nuestro cliente, igual incluso en esta situación no va a saber decirnos ni qué es exactamente su interés, porque igual no lo sabe, pero lo que sí que podemos hacer es, a través de las interacciones que tenemos con nuestros clientes, recoger datos, porque van dejando estas trazas. Y no hay mejor canal que los canales digitales para poder recoger esta información y con ella analizarla y ser capaces de reaccionar en un contexto como en el que estamos y en un contexto general de cambio. Si esto parece tan evidente, ¿por qué las compañías no lo hacen? ¿No? ¿Qué retos se encuentran a la hora de poner esto en marcha? Bueno, pues principalmente lo que ocurre es, en los últimos años se ha invertido mucho en las empresas en transformación digital y como consecuencia también se han invertido en muchas soluciones o en una serie de soluciones de interacción del cliente o de marketing y ventas, ¿no? Aquí veis algunos ejemplos en esta transparencia y si pensamos en el ciclo de vida de un cliente que partiría de la captación, luego estaría pues, una fase de conversión, de extensión, retención. Bueno, pues aquí veis algunos ejemplos, ¿no? Hay herramientas en las que se ha invertido de tipo Marketing Cloud, herramientas de análisis, tanto en web como bueno, pues a nivel de lo que sería Data Warehouse, cuadros de mando, etc. Herramientas de DMP que están muy asociadas a la captación, SEM, herramientas de personalización, redes sociales, inversiones en redes sociales, por lo cual muchas herramientas, pero si nos fijamos y pensamos en los proveedores que están detrás de ellas, lo que ocurre es que no hay un proveedor único que sea capaz de cubrir todo este ciclo de vida del cliente. Por otra parte, las compañías lo que están intentando es conseguir lo que sería ese perfil único de cliente, ¿no? Es el proyecto estratégico, ¿no? En los próximos años era de todas estas compañías, de todas las compañías en general, de cualquier sector, pero es difícil cuando resulta que tienes distintas soluciones y detrás de estas soluciones, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos, y voy a poner algunos ejemplos con los que seguramente estéis muy familiarizados, que bueno, utilizamos un Marketing Cloud que puede ser Salesforce, que puede ser Oracle, ¿no? Eloqua, que puede ser Adobe, y cada uno tiene su modelo de datos, sus IDs. Nos pasamos, por ejemplo, a la parte de la web, ¿no? Y ahí tenemos pues un Google, un Adobe, herramientas, por ejemplo, de captación, distintos tipos de DSPs, cada uno con su ID, con sus modelos de datos, Facebook con su ID, con sus modelos de datos, con lo cual lo que tenemos son muchos silos de soluciones que interaccionan con el cliente, que todas definen segmentos, audiencias, recogen datos, generan acciones automatizadas, pero bueno, al final es difícil que salgan algunas incluso entre ellas, incluso se solapan y esto es una barrera de cara a crear
ese perfil único de cliente y mucho más para crearlo en tiempo real, y que es el objetivo de muchas empresas, porque saben que con esto el impacto que van a tener en todas las interacciones y en la experiencia de usuario va a ser muy alto, ¿no? Y se va a ver reflejado en sus ventas y también en el ahorro en todo lo que sería la inversión de captación, ¿no? Conclusión, bueno, pues que tenemos a nuestro cliente, que todas las empresas dicen que es el centro, pero lo que nos ocurre, y seguro que estáis muy familiarizados con esta situación, es que estás entrando en una web buscando un producto y resulta que te están llamando desde un call center para ofrecerte otro, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando, ¿no? O simplemente que llamas a un call center porque quieres comercializar, porque quieres comprar un producto y te pasan por 3 números distintos, ¿no? Hasta que llegas a la persona adecuada con la que tienes que hablar, que te vuelve a preguntar 3 veces la misma cosa, ¿no? O que hemos comprado, pues no sé, pues un viaje, ¿no? Una estancia de hotel en, pues no sé, en el Caribe, y resulta que seguimos recibiendo anuncios para que compremos, cuando resulta que a veces ya incluso hemos vuelto, ¿no? Y esto es esa experiencia que al final, bueno, pues no es relevante y está desconectada, y que es la que percibe el cliente. Para innovar, al final, necesitas conocer a tu cliente, y a tu cliente, como comentábamos antes, lo conocemos a partir de sus datos. Y esos datos los recogemos a través de los sistemas con los que interaccionamos, pero vemos aquí cuál es el reto. Y es ahí donde surge el CDP. El CDP surge a la hora de conectar todos estos sistemas, ¿no? Y romper estos silos para poder crear ese perfil de cliente en tiempo real, orientándolo sobre todo a la acción, ¿no? A usar ese dato de tal forma que tenga un impacto en los objetivos de las compañías. Y además el CDP, que es una categoría nueva de software, antes cuando nos presentaba Arantxa comentaba que llevamos trabajando ya pues 6 o 7 años en lo que es una plataforma de CDP, pues ha cogido mucha visibilidad, sobre todo a partir del año pasado, con los anuncios que hicieron Apple y más tarde Google, de que bloquearán las cookies de tercera parte. En el caso de Google, pues el plazo está a principios de año de 2021, ¿no? Entonces, esto además genera otro reto, que es, bueno, pues si en enero de 2021 desaparecen las cookies de tercera parte, y ahora mismo todo lo que es las inversiones en media están enfocadas, ¿no? O están basadas en este tipo de tecnología, pues todo lo que sería la programática se tiene que reinventar, y bueno, pues una salida para las compañías es apalancarse, ¿no? Para no quedar atrapada en monopolios, que no voy a decir nombres, pero yo creo que todos los tenemos claros, en apalancarse en todo lo que sería pues el dato de primera parte. Y esto es a lo que ayuda un CDP, es otro de los problemas que resuelve. ¿Qué es un CDP? Y esto sobre todo para aquellos que no estáis familiarizados con este tipo de solución. Pues bueno, lo primero es una solución de software estándar, una solución paquetizada que lo que permite es unificar, persistir y mantener actualizado el perfil de un cliente. Y esto lo hace basándose en las interacciones en tiempo real que tiene el cliente con nuestra compañía. Por ejemplo, pues voy a coger una cadena de hoteles, ¿de acuerdo? Al final ellos venden pues estancias en hoteles. Lo que ocurre es que de cara a vender esas estancias, interacciona con esas habitaciones en los hoteles, interacciona con los clientes a través de distintos canales, que serían bueno, pues los ad servers en los cuales se muestra la publicidad de esos hoteles, su propia web, apps, telemarketing, por ejemplo, que pueden hacer, el canal de call center, el email, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos canales, incluso el propio hotel, hay distintos canales a través de los cuales el cliente puede interaccionar con esta cadena de hoteles. Cada vez que está interaccionando el cliente con uno de estos canales, detrás hay un sistema, como decíamos antes, con un ID, con unos modelos de datos totalmente distintos, y el CDP lo que hace es recoge esa interacción, la unifica en tiempo real y enriquece de esta forma un perfil de ese cliente y lo envía al resto de los canales, de tal forma que la siguiente interacción van a tener esta información, por lo tanto esa interacción va a ser mucho más personalizada, no será necesario volver a hacer unas preguntas, e incluso tendrá más información que el cliente no te ha dado gracias a la interacción, por ejemplo, que ha tenido con tu web, y ya has identificado cuáles son los productos o los servicios en los que tiene interés. Y básicamente, pues esto es un CDP. Para poder conectar con todas estas soluciones de marketing, ¿no? a través de las cuales se interaccionan con el cliente y que soportan esos distintos canales de la compañía, ha de ser muy accesible, ha de proporcionar un marketplace de integraciones
Entonces aquí hay dos conceptos, ahora entraré un poquito más en detalle, que van asociados al CDP, que es toda la parte de recolección de datos, fuentes de datos, que son las entradas para lo que sería el CDP, y por otra parte, el CDP de inteligencia distribuye esos datos después de cada interacción a los distintos canales o equipos a través de los cuales el cliente puede tener esa siguiente interacción. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad de accesibilidad y proporcionar este marketplace de conectores es muy importante. Este es un esquema de lo que sería un CDP y bueno, cumple un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Básicamente aquí en la parte izquierda de la campaña estarían las fuentes de datos, aquí veis algunos ejemplos, la web, el móvil, el CRM, un transaccional, el e-commerce. Puede ser, por ejemplo, en el caso de las oficinas bancarias, pues los sistemas que utilice la oficina, o puede ser, por ejemplo, pues una tienda en el sector de retail, serían fuentes de datos. Veis que son canales digitales y canales más tradicionales o más presenciales, pueden ser fuentes de datos también. Lo que hace es, el CDP es, recoge datos, ¿vale? Y para eso lo hace a través de tecnologías como un Tag Manager, que es por lo que se conoce a Tilium, pero también tecnologías server to server, de las cuales se va a hablar mucho en el próximo año por ese anuncio que comentaba antes del bloqueo de las cookies de terceras partes. Y lo que hace es limpia el dato, lo normaliza creando un data layer, sería esta parte de aquí, y este data layer, por ejemplo, en el caso de Tilium, lo que ocurre es que es un data layer que el dueño es el propio cliente, la propia organización, dándole su propia nomenclatura, su propio ID, de tal forma que ese dato se pueda democratizar a través de todos los equipos y que todo el mundo hable el mismo idioma, independientemente de que unos sean equipos que trabajan con el Marketing Cloud de Salesforce, de Adobe, de Oracle, que comentaba antes, y que otros sean equipos más de canal digital de web que trabajan más pues, con un Google o con un Adobe. La pieza central es este motor que vemos aquí, donde aparece esta chica. ¿Por qué? Porque el CDP está muy orientado hacia el cliente, a que realmente el cliente sea el centro, y dentro de este motor ocurren varias cosas, pero principalmente dos. Se resuelve la identidad de esta persona, de tal forma que en tiempo real, a través de una serie de algoritmos, que en el caso de Tilium se llaman visitor stitching y son deterministas, cuando un cliente entra a través de una web, se recoge un ID, pues que puede ser el Google ID, o se recogen una serie de cookies, o se recoge la App ID o el Facebook ID en cada una de las interacciones a través de cada canal, y se resuelve si ya ha estado conectado antes o no con nuestra compañía, creándose un llavero de IDs y además arrastrando todo el perfil del cliente, de tal forma que en tiempo real sabemos qué se ha hecho antes con él o si no se ha hecho nada, para poder gestionar lo que sería esa interacción que estamos teniendo en este momento. Y la segunda cosa importante que ocurre dentro de lo que sería este motor de CDP es que en base a la interacción que estamos teniendo se va enriqueciendo este perfil, pues en qué producto tiene interés, si abandona pues, un carrito, se está haciendo X búsquedas, etcétera, etcétera. Y en base a esta interacción y al perfil que ya tenemos almacenado, en tiempo real también, automáticamente se decide si cualifica o no para una serie de audiencias. De tal forma que después de que tengamos esta foto al final de esa interacción o durante ella, esos datos se distribuyen, que es lo que estamos viendo en la parte derecha de lo que sería la slide, a los distintos canales. Y puede ser de nuevo cualquier tipo de canal, un call center, un punto de venta, unos agentes, por ejemplo, o la aplicación de los agentes en el sector de seguros, un sistema de analítica, el data warehouse de la compañía, de tal forma que siempre se tenga actualizada esa última foto de cliente y se puede utilizar o bien para análisis o bien para gestionar la personalización en la siguiente interacción, bien sea generada por nosotros activamente o cuando el cliente pues, hace una llamada, por ejemplo, al call center, ¿no? Siempre tenemos esa última visión. Con lo cual veis que es un sistema totalmente orientado hacia lo que sería la acción y cumple lo que comentábamos antes, ¿no? Unifica, persiste temporalmente, ¿no? Para poder enriquecer ese perfil y distribuirlo el perfil del cliente y permite mantener siempre esa última foto actualizada, siempre en base a la interacción del cliente. Dicho esto, bueno, ahora que sabemos lo que es un CDP, ¿por dónde comenzamos? Bueno, pues por una metodología de casos de uso, que seguro que todos estáis familiarizados con ella, y principalmente los categorizamos, así es como trabajamos ahora mismo con la herramienta de Tilium, por la experiencia que hemos tenido de clientes en estos últimos 4 o 5 años aquí ya concretamente en España, en 3 tipos. Casos de uso orientados al ahorro de coste, casos de uso orientados
aumentar todo lo que sería bueno, pues la agilidad dentro de lo que es la compañía y la experiencia de usuario, y casos de uso orientados a crecimiento en ventas. Ahorro de costes. Bueno, pues en esta situación más que nunca también esto va a ser importante, porque lo que ha pasado a la mayoría de las compañías, y siempre es lo que pasa cuando disminuyen las ventas, es que también disminuye la inversión en todo lo que sería pues, publicidad, ¿no? Y concretamente pues, en medios digitales. ¿Qué ocurre? Cuanto más afinada es la visión que tú tienes de tu cliente, más fácil es incrementar todo lo que serían los match rates cuando estás invirtiendo en DSPs o a través del DMP, ¿no? Y entonces, aquí es donde viene el beneficio del CDP. Debido a los silos, muchas veces no es posible, ¿no?, el ser suficientemente eficiente, o se puede mejorar esa eficiencia, y el CDP resuelve esto a través, como comentaba antes, de poder conectar pues, toda la información que tenemos de ese cliente dentro de nuestra empresa. Y lo mejor yo creo que se verá con este ejemplo. Si veis el ejemplo que pongo y todos los que van a venir después, siguen la estructura que acabo de explicar, ¿no? Este sería el motor de inteligencia del CDP, esto que vemos en el centro. Aquí tenemos una serie de fuentes de datos. El caso concreto que os voy a poner es el de supresión de audiencias, en el caso de vamos a suprimir aquellas audiencias que en este caso están comprando presencialmente, pues por ejemplo pues en una tienda, ¿no?, en el caso de un retail. Por eso las fuentes de datos serían el punto de venta y lo que sería la tienda y, por ejemplo, pues la web. ¿Qué ocurre cuando el cliente entra a través de la web? Al entrar a través de la web, como lo primero que se hace es la resolución del ID, por una serie de criterios se identifica que es Kaila, es lo que estamos viendo aquí, y se recupera el llavero completo de ID que tenemos de este cliente y, por lo tanto, todo el perfil de cliente que tenemos almacenado en nuestra compañía. Aquí vemos que, bueno, pues que tiene un producto favorito y que además pues que acaba de comprar algo en una de nuestras tiendas, ¿no?, un producto. Automáticamente, ¿qué es lo que hace el sistema? Aplica a través de una serie de reglas una inteligencia, por lo cual decide si cualifica o no para determinadas acciones. En este caso, por ejemplo, ha cualificado para un retargeting para el producto que es fan, ¿vale?, que ha dicho que es favorito, porque bueno, pues se ha identificado en esa interacción que es así, y se le está excluyendo de otra serie de campañas porque se identifica que ya compró pues un producto físicamente en la tienda, que es lo que estamos viendo ya en la parte derecha de la slide. Es decir, en base a estas reglas, que actúan en tiempo real también en el momento de esa interacción, lo que ocurre es que esa información, ese perfil que se acaba de actualizar, se distribuye a los distintos canales. En este caso, como estamos en un caso de captación, se distribuye pues, a los canales a través de los cuales estamos haciendo remarketing o a través de los cuales estamos aplicando la programática, entre ellos, por ejemplo, Facebook. Y se suprime a Kaila porque no tiene sentido impactarla para ese producto que ya sabemos que ha comprado en la tienda. Con lo cual, vemos que hay muchos casos, por ejemplo, de supresión de clientes o negativización de clientes en DMP, pero la aportación del DMP es podemos hacerlo mucho más rico porque podemos incluir mucho más canales que no dependan simplemente de cookies. Un ejemplo concreto de resultados obtenidos con estos tipos de casos de uso, y en este caso no es un retailer, sino que es un club de baloncesto de la NBA, que es el Utah Jazz, que tiene implementada nuestra solución. Bueno, pues al aplicar nuestra tecnología, ¿qué ha conseguido con todo esto? Pues mira, un click-through rate, aquí veis el incremento que han tenido de un 140%, y además mejorar todo lo que sería la inversión de medios en un 62% en la temporada 2017-18, que fue cuando comenzó a utilizar el CDP para este tipo de casos. Otro grupo de casos de uso estarían relacionados con el crecimiento en ventas, y aquí, y esto va a ser muy importante también con la situación en la que vivimos de COVID, es la captación de clientes, que es muy importante de cara a crecer. Y de nuevo, ¿qué nos vamos a encontrar en este sentido? Bueno, hemos de identificar cuáles son los nuevos hábitos, cuáles son esos nuevos clientes, sus intereses, cuál es la mejor forma de acercarnos a ellos, con qué tipo de mensajes, y además a la hora de hacerlo hay que ser muy eficiente, y de nuevo los silos vuelven a ser la barrera. ¿Qué es lo que hace el CDP? Aquí vemos el ejemplo y volvemos a lo mismo, es decir, captación de clientes, segmentación, pero en este caso lo que estamos haciendo es rompiendo el problema de que cada uno de los sistemas de marketing con los cuales interacciona el cliente tenga su propia segmentación, sino que lo que hacemos es una segmentación omnicanal a través del CDP. De nuevo, lo que vemos aquí es en la parte izquierda de la pantalla fuentes de datos, web, bueno, un punto de venta, mobile, pero podría ser un data warehouse, incluso pues, parámetros, por ejemplo, de machine learning, lo veremos un poquito más tarde.
Cuando el cliente entra a través de la web, o por ejemplo, vamos a cambiar a través de la app, lo que ocurre es, de nuevo, resolución de ID, se trata de Janet, cogemos su perfil, en base a esa interacción, por ejemplo, pues a través de la app, o por ejemplo vamos a hacerlo a través de la web, da igual, identificamos que está interesado pues, en una serie de tópicos o de productos porque ha hecho una serie de búsquedas en nuestra web o nuestra app y abandona. En este caso lo que hacemos es automáticamente, en tiempo real también, pues ya sabemos que cualifica para una serie de audiencias porque tiene un interés, aunque está en un estado de compra temprano, pero hay un interés. Ese perfil lo distribuimos a los distintos canales que tengan sentido, porque así nosotros lo hayamos decidido, y aunque usen distintas tecnologías, van a partir siempre de este perfil único del cliente para poder lanzar sus acciones y ser eficientes. De nuevo, segmentación omnicanal. Cuando distribuimos los datos, de nuevo, no tienen por qué ser solamente canales digitales, sino que puede ser generar una acción activa en un agente de call center para que haga una llamada, bueno, o lanzar una actividad también, por ejemplo, a una persona que está en una oficina bancaria, ¿no? Para que cuando ese cliente entre por la puerta sepa exactamente cuáles eran sus intereses en las últimas interacciones que ha tenido a través de otros canales. Aquí sí que vamos a poner un ejemplo de Retail Gap. Gap no hace falta mucha presentación, yo creo que todos lo conocéis. Es una empresa de retail que tiene varias marcas y en este sentido también utiliza el CDP de Tillion. Su reto era que creaba siempre la misma experiencia para todos los clientes. Su personalización era muy pobre. Lo que ha hecho con Tillion ha sido crear esa segmentación omnicanal, con lo cual también ha integrado las tiendas a la hora de gestionar sus campañas en todo este proceso y además ahora mismo es capaz de crear 87 diferentes experiencias a través de sus canales, en este caso sobre todo pues, a través de los canales digitales, que son los que dan muchas más opciones en este sentido, y además multimarca, que era otro de los retos que tenían. Última tipología de casos, aumentar la agilidad y en este sentido, bueno, la generación de una visión única de cliente es muy potente, no solamente por las acciones, ¿no? que se puedan lanzar a través de todos los canales, digitales o no, sino también para el análisis, ¿no? Y aquí tiene mucho peso el marketplace de conectores y además tiene también mucho peso el hecho de que en el caso de Tillion, el dato no es de Tillion, sino que el dato, el dueño es la compañía y por lo tanto se puede bajar ese perfil para alimentar todos sus sistemas de análisis, data lake, etc. Aquí vemos de nuevo el esquema y en este caso la diferencia con respecto a los anteriores es de nuevo las fuentes de datos, el esquema siempre es el mismo, pero lo que estamos haciendo es, bueno, pues agrupando perfiles, unificándolos para ver comportamientos y, de nuevo, cada vez que hay una interacción, esto se lanza a los distintos sistemas generando distintas acciones. En el caso de que sea pues, una campaña, un remarketing que hay que hacer a través de Facebook o del Marketing Cloud, están informados siempre de esa última foto del cliente. En el caso de analítica, por ejemplo, se resuelve un problema típico que sería bueno, pues que muchas veces cuando nos presentamos con cuadros de mandos y vienen de distintos equipos, no cuadran, ¿no? Porque no tienen esa visión única del cliente. Ventajas de todo esto, que si tú analizas unos datos que son limpios, son de calidad y que además están unificados, el tipo de ideas que puedes generar, el tipo de insights que tienes son pues, mucho más válidos y tu reacción es mucho más rápida. Ejemplo también, en este caso Epson. Epson, como sabéis, es una empresa de origen, el headquarter está en Japón y ellos lo que hacen es comercializan impresoras, cintas, este tipo de equipos. Trabajan con nuestro CDP también a nivel mundial y aquí veis un ejemplo de que bueno, ellos tenían una analítica que tenían que implementar, la llevan de forma bastante normalizada para todos los países, les costaba mucho implementarla, todos los cambios, los taggings que requiere cada vez que se lanzan propiedades digitales nuevas y ahora lanzar en un país nuevo una analítica les cuesta, les lleva un tiempo de 10 horas de sus 160 horas que les costaba antes cualquier tipo de cambio en este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, ya estamos casi acabando, pero un par de extras, digamos, ¿no? Dos temas que son muy disruptivos, yo creo, de cara a los próximos años, que son el Machine Learning, del que todo el mundo está hablando, y el marketing predictivo, ¿no? Y en este sentido también el CDP aquí ayuda. En el caso de Tillion hay herramienta de Machine Learning incluida dentro de lo que sería el perfil, que actúa en tiempo real, pero además también se conecta con cualquier herramienta de Machine Learning que se esté utilizando dentro de la compañía. Para realizar todas estas conexiones, lo que nosotros tenemos es un marketplace con 1.300 integraciones, que incluyen sistemas de todo tipo, de hecho está totalmente publicado y que es lo que facilita esta agilidad que con Tillion, en este caso concreto, proporcionamos, ¿no?
pero el hecho de introducir reglas dentro del CDP de probabilidad de compra, scorings, etcétera, bueno, pues también tiene un impacto en los resultados que se consiguen, tanto en costes como en ventas. Y luego el segundo tema que comentábamos antes va a ser un tema bastante caliente, ¿no? y muy trendy, ¿no? En el próximo año, porque, bueno, por este bloqueo de las cookies de tercera parte, que es la resolución de identidades. Y aunque hay grandes proveedores como Google, Facebook, etcétera, ¿no? En el caso de Google, que están construyendo su walled garden y que nos van a solucionar este tipo de problemas, pero es importante que el dueño del dato sea la compañía, que la compañía tenga su propio llavero de IDs, ¿no? Y su propia capacidad de resolución de identidades y perfil de cliente, porque eso, bueno, le va a dar mucha capacidad de negociación con Google y con otros proveedores, y también flexibilidad para poder elegir qué es aquello que más le conviene y con quién vendor tiene que trabajar, ¿no? Este agnosticismo es otra de las capacidades o ventajas que tiene un CDP. Y bueno, por último, podríamos hablar de muchos más casos de uso, pero hemos intentado recoger aquellos que eran los más, digamos, diferenciales o que más sentidos podrían tener en esta situación. Detrás de todo esto vienen personas y los equipos son muy importantes, y de hecho con el COVID lo que está ocurriendo es que pues, se está valorando más, ¿no? A los profesionales que hay en las compañías, se están reduciendo la comunicación a nivel jerárquico porque todo el mundo está pues, escuchando, intentando, ¿no? Aprender el máximo posible, identificar ideas, y ver cómo gestionar toda esta situación no solo a corto plazo, sino a medio y largo, como decíamos antes. Y aquí entran las personas, ¿no? que son claves para cualquier compañía y también para una herramienta de este tipo. Entonces, hay tres perfiles de forma genérica que están impactados por un CDP. Por supuesto, la gente de tecnología, que con ello deja más independencia a los profesionales de marketing, ahorro en costes de desarrollo gracias a los conectores, reducción de riesgos, porque no lo hemos comentado, pero con un CDP también es posible gestionar compliance y GDPR de una forma más omnicanal, más allá de lo que es un consentimiento en la web, una arquitectura flexible, escalable, romper vendor lock-ins. Bueno, hoy trabajo con esta solución, mañana con otra, soy capaz de conectarla. Pero, y es por eso que estamos aquí, hay otros dos grupos de profesionales que son muy impactados por un CDP y que les da bastante empowerment, ¿no? Que serían marketing y toda la gente que está trabajando en datos y en analítica, ¿no? Por la parte de marketing, el hecho de poder tener esa visión única de cliente, ágil, trabajar en real time, generar una personalización más rica, poder seguir al cliente dentro de su Customer Journey, pero además en base a la interacción que tiene el cliente, ¿no? De lo que tú crees que va a ser ese Customer Journey, porque al final cada cliente tiene un Customer Journey propio, optimizar presupuestos, antes hablábamos de las inversiones en media, y bueno, captar nuevos clientes, identificar nuevos hábitos y poder reaccionar, tiene un impacto muy fuerte en todos los resultados de este tipo de perfil. Y por la parte de datos, el hecho de poder tener resuelto todas las inconsistencias, trabajos manuales, etcétera, que hay ahora en las compañías para fusionar los datos sobre todo que vienen de canales digitales con los datos que vienen de los canales que son más presenciales o tradicionales, poder focalizarse en modelos, poder empezar a implementar experiencias, ¿no? Con Machine Learning. Bueno, pues esto da mucho empowerment también a este tipo de profesional, ¿no? Y es por esto también por lo que, bueno, pues hoy estamos aquí y cuando conocimos a Yendi y Arantxa pensamos que era un proyecto muy interesante porque hay muchos gaps, yo creo, en lo que es el futuro de este tipo de profesiones, ¿no? En cuanto a nuevas herramientas, etcétera, y queríamos colaborar con Yendi porque sus programas están muy alineados para bueno, estar formados para poder sacar el máximo provecho, en este caso, de una herramienta como es esta, que es el CDP. Arantxa, no sé si quieres añadir algo a esto. Sí, Carmen. Pues no, efectivamente, o sea, de hecho, en el programa de Marketing Technologies o el perfil de Marketing Technologies, pues se trabaja bastante la parte de entender cómo se debe implementar un CDP para dar valor a negocio, ¿vale? Y ser ahí el punto intermedio entre marketing y tecnología y negocio. Y en la parte del analista digital, claro, también se le exige que entienda cómo está implementado y cómo funciona el CDP para en ese punto en el que puede configurar y explotar la información para dar reportes a negocio, que lo haga con el mayor conocimiento posible, ¿no? O sea que efectivamente, yo creo que estas tecnologías van muy de la mano de los perfiles que estamos formando desde la escuela y muy de la mano de estas tecnologías como la que manejáis desde Tilium. Así que cierto es. Dicho esto, pasamos al turno de preguntas.
Tengo aquí alguna pregunta que te queremos plantear, Carmen. Una de ellas es ¿cuáles son los principales retos que suelen surgir cuando se hace o una prueba de concepto o cuando se lleva a cabo la implantación de una herramienta, por un lado, tan potente como esta y que probablemente requiere, bueno, pues requiere mucho conocimiento tanto de la capa de data como de la parte de tecnología como de la parte de negocio, ¿no? ¿Qué takeaways podrías dar en cuanto a los grandes retos en la implantación o en una prueba de concepto? A ver, aquí lo importante es, primero, la metodología que nosotros estamos aplicando es comenzar con algo pequeño, es decir, buscar casos de uso, porque es la forma más fácil de entender este tipo de tecnología, dentro de lo que es la propia compañía, o sea, que la gente esté familiarizada con ellos, que vea que pueden generar impacto, buscamos que tengan impacto desde el principio, pero que sean sencillos, ¿no? Entonces, identificado el caso de uso, por ejemplo, captación que comentábamos antes, en nuestro trabajo lo que hacemos es ayudarles en cuanto a que, bueno, para montar este caso, cuáles son las fuentes de datos, cuáles serían esos canales, qué tecnologías hay detrás, comprobar qué conectores utilizarían, si hay que hacer algún desarrollo de algún conector o no, pero si son soluciones estándares, normalmente ya están disponibles y mantenidos por Cilium. Y buscar buscar algo concreto, algo pequeño que luego sea escalable y que sea visible en cuanto al impacto. ¿Cuál es el reto que nos encontramos? Bueno, el reto que nos encontramos es que al final sigue habiendo muchos silos, no solo tecnológicos, sino también a nivel de equipos. Entonces, hay a veces casos de uso que serían muy impactantes, ¿no? Y que conectarían, por ejemplo, canales digitales con canales más tradicionales, pero dependen de personas distintas que a veces no tienen la misma visión. Y entonces, bueno, pues ahí eso interesa empezar por algo pequeño que luego dé visibilidad y puedas ir escalando, añadiendo fuentes y añadiendo canales nuevos. Pero el silo tecnológico también existe a nivel organizativo, ¿no? Y al poner de acuerdo a la gente y que todos vean el beneficio es importante. Aquí hay un tema muy importante a comentar, que es que, fijaros que al final cuando hablamos de un CDP se habla de una segmentación unicanal, es decir, los equipos a veces están acostumbrados a hacer segmentaciones no ya por canales, porque yo creo que se ha evolucionado mucho en los últimos años, pero está la segmentación dentro de lo que es el canal digital, la segmentación que se hace más sobre una base de clientes, ¿no? Por ejemplo, pues en el sector de seguros, el tener una segmentación única es un cambio también de concepto y de forma de trabajar importante, ¿no? Entonces ahí la formación y el hecho de que se alineen los equipos y se rompan estos silos y que haya un sponsor por arriba es importantísimo, ¿no? Para que esto vaya adelante. Pero empezando pequeño, se tiene visibilidad, se entiende y se va creciendo. Entendido. Lo de la gestión del cambio organizacional, efectivamente, siempre es un reto, siempre es un reto. Y el cambio de la mentalidad de negocio, efectivamente. Tengo otra preguntita por aquí también. ¿Existen distintos CDPs por sectores o por industrias o cómo funcionáis? ¿Cómo funciona esta solución? Esto es muy, muy buena pregunta porque de hecho creo que lo mencionaba en algún punto, hay mucha confusión en el mercado. Es decir, pues no ir más lejos, hace un año y medio había en todo el mundo 25 compañías que hablaban del concepto de CDP. Y ahora hay ciento y pico, puede haber 200, porque yo creo que cada día algún tipo de solución dice que es un CDP, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho ya un análisis, ya los analistas, los Gartner, Forrester, ya se reconoce esto como una categoría de software y diría que hay, bueno, tres tipos de CDPs. Entonces, por ejemplo, lo que hemos presentado hoy, que sería Tilion, es un CDP que está orientado hacia la orquestación de datos. Es decir, nosotros no somos una herramienta de email ni una herramienta de analítica, es orquestra los datos desde lo que sería la recolección, el enriquecimiento del perfil y luego la distribución de los datos, ¿no? Que el dato sea limpio, que se distribuya bien en tiempo real, etc. Hay otros CDPs que parten, o que se llaman CDPs, que parten más de lo que serían los marketing clouds. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que ocurre es que, bueno, pues ellos tienen herramientas de email, son grandes marketing clouds, y ahora, bueno, sobre todo con el anuncio que comentaba antes de ITP2 y de Google, bueno, pues tenían DMPs y se están moviendo a lo que sería el mundo del CDP. Bueno, es otra aproximación y si tú tienes muchas soluciones de estas compañías puede ser una opción. También hay un riesgo de vendor locking que comentaba antes. Y luego hay un tercer tipo de CDPs
que son más orientados hacia lo que sería herramientas de análisis, ¿no? Y que también están evolucionando. Si visteis en lo que yo he presentado, Tilium, por ejemplo, no está en este tipo, lo que haces es te bajas los datos y trabajas con tus propios data warehouse o big data, data lakes, etc. Bueno, hay herramientas de analítica que también están entrando en el CDP o dicen que son CDPs. Su reto es cómo activar ese dato, cómo mantener ese perfil en tiempo real y dinamizarlo a través de todos los canales, ¿no? Ahí es donde estos CDPs no, bueno, pues supongo que desarrollarán algo, pero ahora mismo están cortos, ¿no? Ajá, vale, vale, interesante, interesante. Otra preguntita que lanzan por aquí es si puedes comentar brevemente las principales diferencias que puede haber entre un DMP y un CDP Ajá. y sobre todo las ventajas de usar un CDP y si es complementario con un DMP. Esa pregunta es muy típica, ¿no? Porque simplemente si pensamos en CDP es una plataforma de datos de cliente, ¿no? Traducido aquí al español. Si pensamos en un DMP es una plataforma de gestión de datos del cliente. Entonces, dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre una y otra, ¿no? Bueno, el DMP es una herramienta que, bueno, sigue siendo popular, pero fue muy popular hace 2 o 3 años, ¿no? Lo que ocurría hace 2 o 3 años es que las compañías tenían totalmente delegado su inversión de publicidad en las agencias y de repente surgió la ola de la programática, ¿no? Entonces, en esta ola surge esta herramienta que es el DMP, que funciona a través de cookies, que básicamente lo que hace es almacena cookies de tercera parte y que te permite a ti como compañía coger más el control de todo lo que es tu inversión en programática, afinarla más, validar bien cuál de los canales, ¿no? En este caso de media, funciona más o menos y optimizarlo. Y este era el DMP, básicamente. Puedes montar casos, por ejemplo, de supresión de clientes que comentábamos antes, pero bueno, muy orientados a bueno, suprimir un cliente, pero con unos datos bastante limitados, porque funciona alrededor de lo que sería la cookie. Y además, los modelos que utilizan por detrás para poder identificar si se trata o no de la audiencia correcta, y siempre audiencias, son probabilísticos. Cuando tú hablas de un CDP, que es un poco lo que yo acabo de presentar, lo que ocurre es que hablamos de resoluciones de IDs y IDs en cualquier tipo de canal. Puede ser el ID del call center, el email, el teléfono, etc. Hablamos de datos de primera parte que pueden ser cookies o que puede ser, como comentaba antes, otro tipo de ID, de cliente conocido, desconocido, de cualquier tipo de información que tengamos en los sistemas, incluso transaccionales también. Con lo cual, si ves, las dos herramientas no tienen nada que ver. Con el anuncio de que las cookies de tercera parte van a desaparecer, los DMPs han ido o están intentando evolucionar al mundo CDP, pero bueno, esto es como cuando, no sé, compras algo que está para una función e intentas luego usarlo para otras, ¿no? Pero bueno, habrá proveedores que yo creo que ahí avanzarán. Y lo que nos estamos viendo en algunos clientes, y tenemos casos que son muy vistosos, en algunas compañías a nivel internacional, estoy pensando en Axel Springer o aquí en España, por ejemplo, con Barcelona, que además lo comento porque es una gente encantadora y le encanta contar sus casos. Bueno, es que utilizan un CDP y un DMP, y entonces lo que consiguen con esto es, como el CDP llega a nivel de persona, antes hablábamos de que el DMP llega a nivel trabaja sobre todo a nivel de audiencias, bueno, pues al afinar muchísimo y poder tener más datos en este sentido, cuando se aplican los algoritmos probabilísticos en el DMP, la audiencia es mucho más fina y los match rates crecen. ¿De acuerdo? El CDP siempre funciona con algoritmos deterministas, lo comentaba antes, ¿no? Ese llavero que se va alimentando y ese perfil es siempre determinista. Toda la información que entra pues es mucho más fina y lo que se consigue usar los dos es que se incrementa el match rate. ¿Hacen falta los dos? Pues dependerá de la compañía. Esto es, nosotros, por ejemplo, un CDP puede conectar directamente con DSPs, pero depende de la compañía, pues, bueno, pues puede interesar o no. A corto plazo sí, a partir de 2021 ya veremos. Muy interesante esta respuesta, porque yo también tenía mis dudas sobre la diferencia de uno y otro y a mí me lo has clarificado totalmente, Carmen. No es fácil, O sea, es una pregunta no, típica. no, efectivamente, no es una pregunta nada fácil, así que sí, sí. Tengo otra pregunta aquí también. Plantean que has comentado que el CDP es compliance con todo lo de GDPR, pero no solo la aceptación de las cookies. Entonces, aquí preguntan exactamente qué es lo que hacéis, ¿no? Es decir, ¿podéis coger los IDs codificados y decodificarlos con cualquier algoritmo para lanzarlo al resto de herramientas? Eso es, exactamente. Es decir,
al final cuando piensas en la privacidad del usuario, ¿no? Es todos los datos que tú tienes de ese cliente dentro de tu compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte de que tú los tengas, por supuesto, almacenados, ¿no? En tus sistemas que comentábamos antes de Data Warehouse, etcétera, lo que ocurre es que el perfil de cliente en tiempo real para la acción lo tienes en el CDP, ¿no? En ese círculo, ¿no? En este motor que comentaba antes. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el caso de Tilio, lo que ocurre es que a través del Tag Manager, la propia herramienta de Tag Manager ya tiene una herramienta de gestión de consentimiento, en este caso, ¿vale? Pero puedes trabajar con una tercera, por ejemplo, pues un OneTrust, etcétera, varias de las que hay en este mercado, hay conector con ellos y ya está. Pero en cualquier caso, no simplemente el cliente da consentimiento a través de la web, sino que da consentimiento a distintas herramientas, a distintos tipos de datos, etcétera. Con lo cual, tú gestionas el consentimiento a nivel de todos los canales, de tal forma que si el cliente ha dicho que sí, distribuyes esa información de que ha dado su consentimiento a todos o de que no lo ha dado para algunos, ¿de acuerdo? Y lo haces además en tiempo real. Si el cliente decide aplicar, ¿no? su derecho al olvido, también puedes borrar inmediatamente todos los datos, ¿de acuerdo? Y al romper los hilos que comentaba antes, de forma dinámica tienes ahí este perfil de usuario de cliente con sus datos para gestionar lo que sería este consentimiento y ser cumplidor con el GDPR. Aquí comentar además que qué ocurre, que a la hora de activar también, el hecho de que el cliente te dé el consentimiento o no a través del canal que te lo dé, perdón, del canal para que te lo dé, es importante también porque eso te puede afectar a ti a la hora de activar tus campañas o tus interacciones con él. Es decir, es un dato más a la hora de aplicar esas reglas de si cualifica o no para determinadas audiencias o campañas, ¿no? Si alguien te dice que no, por ejemplo, a que le... pues al email, pero resulta que sí lo tienes pues para otro tipo de canales, pues sabes que son los canales que prefiere, lo metes en tus reglas y esto pues va a impactar también en tus conversiones o en que lo muevas a través del funnel. Y luego, por último, es un tema importantísimo, GDPR, y en este caso nosotros, por ejemplo, lo que tenemos es una persona que de hecho viene de Lufthansa y es español, aunque vive por ahí, por Alemania, que bueno, clientes como este, ¿no? Lufthansa, que ha implementado pues, todo este cumplimiento con nuestra herramienta, lo que hemos hecho es, nos hemos traído una persona que de hecho trabajaba en este cliente, porque como esto es algo dinámico, pues también hay que mantener certificaciones, nuevas regulaciones, etcétera, ¿no? Cuando trabajas con dato de cliente, esto yo creo que es un must, ¿no? En CDP o en cualquier tipo de herramienta, aunque no lo cubras, pero en ese sentido asegurarte de que eres compliance, ¿no? Uh-huh. Perfecto, perfecto. Y tengo aquí una última pregunta. Antes bueno, hemos comentado o te hemos preguntado por los retos al implantar un CDP o bueno, al hacer un POC, ¿vale? Por aquí preguntan ahora que una vez que has implementado el CDP, bueno, pues la pregunta es cuáles son los principales desafíos que quedan, ¿no? O no sé si quizás son las lessons learned al Sí. final que te quedan en post-implementación. Ajá, ajá. Eh, bueno, un tema importante es la recolección de datos, ¿vale? Que yo creo que antes no sé si lo he comentado, ¿no? Entonces, de hecho, cuando explicaba el CDP decía, una primera fase es cuáles son las fuentes de datos, recoger ese dato, que ese dato sea limpio, de calidad, y esto es muy importante, ¿vale? Porque si el dato no es de calidad es muy difícil que luego vayas a tomar acciones o incluso que hagas un análisis que sea real, ¿no? Entonces, en la mayoría de los proyectos y post-implementación también, yo creo que aquí queda, que queda este tema bastante destacado, ¿no? En el sentido de que normalmente cuando empiezas un proyecto de este tipo, empiezas por una parte en la que el dato ya está bastante bien cuidado, ¿no? Normalmente, de hecho, estos proyectos se empiezan en los canales digitales. Cuando vas añadiendo nuevas fuentes de datos, este es un tema muy importante, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte. Luego, segundo es, al montar este data layer, que al final es muy importante también porque en nuestro caso concreto y a lo mejor otros CDPs también, ese data layer es tu propio modelo de datos, con lo cual ahí estás identificando, ¿no? Cuáles son los atributos del cliente que quieres meter, que vas a aplicar en las reglas y tal. Aquí hay un tema también importante que yo creo que es un beneficio, que es, por ejemplo, en nuestro caso es escalable. Es decir, al principio empiezas con canales digitales, tendrás X atributos, pero luego lo puedes ir ampliando e incluso metiendo en esa data layer, que es un concepto que tenemos en el mundo digital, pues otra serie de tipos de datos que no son tradicionalmente digitales en un data layer como el que puedes crear con Google o, por ejemplo, con Adobe, ¿no?
de tipos scorings o que vengan del data lake, etc. Entonces, esto es ampliable, es flexible, se va a poder cambiar. Si decides que no te hace falta, lo puedes modificar, o sea, existe esta flexibilidad, pero es muy importante también pensar cuáles son esos datos que vas a utilizar para generar esas reglas a posteriori, ¿no? Entonces, cuando ya entramos en la pieza central, bueno, pues aquí hay un tema que es, comentaba antes, había dos, ¿no? La resolución de IDs. A ver, la resolución de IDs es un algoritmo, es un proceso, yo creo que sería relativamente lo más fácil, ¿no? Ahí entran IDs, ¿no? Stitching, determinista, sí, no estaba, uno, no uno, y al final es algo automático, ¿no? Pero la segunda parte de las reglas también es importante. Entonces aquí, cuando empiezas pequeño, normalmente son pues un equipo, dos equipos, ¿no? Que trabajan con canales de clientes, pero cuando vas escalando más, bueno, hay que definir más reglas y surgen cosas nuevas en las que no habías pensado, porque las segmentaciones se hacían por silos y ahora las vas a hacer en un entorno omnicanal, ¿no? Entonces, esto es también importante tenerlo presente porque siempre empiezas haciendo lo que ya antes hacías, ¿no? Mejorándolo un poquito más. Pero claro, el potencial que tiene esto, si encima le pones el componente de Machine Learning cuando estés un poquito más maduro, es bestial y hay que cambiar un poco, ¿no? Entra aquí toda la parte creativa, ¿no? Y de posibilidades que yo creo que en el contexto en el que estamos es muy importante y por eso también es muy importante que la gente esté formada, ¿no? Y que tenga esta visión más amplia, ¿no? Porque el potencial es tremendo, pero bueno, hay que tener este tipo también de perfil, ¿no? A nivel profesional de decir, oye, estoy aquí, pero aún puedo hacer más, o aún puedo mejorar. Y no tiene por qué ser más complicado, a veces puede ser simplificar, ¿eh? Pero bueno, hay que tener esta mentalidad abierta. La flexibilidad está en la tecnología, pero la mentalidad en los equipos también es clave, ¿no? Claro, como comentabas antes. Oye, pues interesantísimo tanto la charla como tal, como esta ronda de preguntas y respuestas. Bueno, por mi parte, poco más, agradecerte bueno, pues todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Yo creo que ha sido interesante y lo que decía al principio, ¿no? Yo personalmente he cogido takeaways tanto para el no conocedor de lo que es un CDP como para el que ya está metido un poquito más dentro de este subnicho dentro del ecosistema digital. O sea que muchísimas gracias. Aparte de esto, bueno, solamente recordar a todos los asistentes que os enviaremos una encuesta para que valoréis el webinar y nos comentéis otros temas de actualidad que queréis que vayamos incorporando. Y como muchos de vosotros sabréis, todos los viernes mantenemos webinars donde desde la escuela hablamos de las nuevas profesiones más demandadas en el ecosistema del dato y cómo a través de nuestros programas damos salidas a dichas profesiones. Mañana hablaremos del Digital Intelligence Analyst, que también hoy lo hemos comentado un poquito colateralmente dentro de los perfiles que utilizan o que se ven beneficiados del uso de una tecnología como un CDP. Y el próximo webinar de estas características será el 21 de mayo. Vendrá David Carro, que es el Head de Digital Capabilities en Vodafone, y bueno, y nos va a hablar también de un tema interesante entre cómo hacer que el data sea agile en las organizaciones, ¿no? En base a su experiencia dirigiendo todo el área de capacidades digitales en Vodafone. Que un poco también tu charla, Carmen, nos ha dado tips, ¿no? De cómo hacer el data agile con todo el ecosistema y con toda la tecnología de los CDPs. Así que, bueno, pues yo creo que poco más. Daros las gracias a todos, en primer lugar a Carmen y a todos los asistentes. Nos podéis seguir en las redes sociales para todo esto que estamos comentando y nada, y un abrazo para todos, que cuando iniciamos estos webinars estábamos en pleno confinamiento en la fase dura y ahora ya estamos un poquito más animados porque estamos en desescalada, ¿no? Así que mucho ánimo para todos y espero veros en los siguientes webinars. Un abrazo. Gracias, Arantxa, a todos.